salvaste, me diste vida nueva. Y bueno, estamos acá en un nuevo día, un nuevo programa, una nueva edición de Generación Ungida. Un día nuevo para poder compartir junto a vos. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a estar tocando un tema que se encuentra en Salmos 15. Así que te lo dejo para que lo empieces a buscar, para que vayas ahí preparándote. Te pasamos también las redes para que puedas seguirnos, para que puedas ver otros programas y para que estés al tanto de lo que estamos haciendo. Así que le doy la palabra a mi compañero para que pueda presentarse. Mi nombre es Matías. Hola, mi nombre es Hernán y bueno, vamos a estar compartiendo el Salmo 15, requisitos para vivir con Dios. Este es un tiempo donde la presencia de Dios quiere manifestarse en cada uno de nosotros. Debemos buscar esa intimidad, debemos buscar poder empezar a acercarnos más a la presencia de Dios, y eso lo hacemos a través de la palabra. Por eso este es un buen momento para disponer nuestro corazón y recibir la palabra, que podamos meditar en esta palabra y que podamos recibir las revelaciones de Dios en lo personal para cada uno, porque Dios quiere tratar con cada uno de nosotros y quiere ayudarnos a fortalecer nuestra vida espiritual. Este es un buen momento de fortalecimiento espiritual. Por eso desde acá de Generación Ungida te saludamos con la paz de Cristo, y que podamos todos juntos tener un crecimiento espiritual, abrir un nuevo tiempo en la presencia de Dios, y que Dios se pueda manifestar grandemente en la intimidad. Por eso nosotros desde acá, y vos ahí del otro lado, abrí tu Biblia en el Salmo 15, y vamos a empezar a orar para que la presencia del Espíritu Santo se empiece a manifestar y nos empiece a ministrar a cada uno en lo personal. Yo estoy anhelando que Dios ministre mi corazón. Quiero estar en su presencia, quiero que su presencia en este momento esté tomando el control de nuestros pensamientos, esté tomando el control del lugar donde nos encontramos, y que podamos recibir sin interrupciones, que el Espíritu Santo pueda empezar a moverse en lo sobrenatural. Dios sabe de qué tenemos necesidad, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Por eso atesoremos la palabra de Dios. Es importante atesorar la palabra de Dios. Así que bueno, vamos a estar comenzando con la lectura de hoy en Salmo 15. Vamos a estar haciendo una oración primeramente. Dale, vamos a estar orando. Así que cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias por este momento importante para cada uno de nosotros, donde tu presencia se está manifestando, donde vos querés hablarnos a cada uno en lo personal. Necesitamos que tu palabra nos ministre. Espíritu Santo, en este momento toma el control de cada palabra que vayamos a decir, y que sea de edificación para cada uno, que sea de transformación, de sanidad, porque tu palabra sabemos que no vuelve vacía. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Salmo 15. Requisitos para vivir con Dios. Dime, Dios mío, ¿quién puede vivir en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? Solo quien hace lo bueno y practica la justicia. Solo quien piensa en la verdad y habla con verdad. Solo quien no habla mal de nadie, ni busca el mal de nadie, ni ofende a nadie. Solo quien desprecia a los que merecen desprecio, pero respeta a quien honran a Dios. Solo quien cumple lo que promete, y aunque salga perdiendo. Solo quien presta dinero sin cobrar intereses, y jamás acepta dinero para perjudicar al inocente. Quien así se comporta vivirá siempre seguro. Amén. Gloria a Dios. Poderosa palabra que Dios nos comparte a cada uno de nosotros. O sea que vos fíjate que apenas comienza en una pregunta. Dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu monte? ¿No? Y les da como unos requisitos, digamos, ¿no? O sea, como ¿quién va a habitar? ¿Quién va a habitar? ¿El que hace el mal o el que hace el bien? En otras palabras, ¿no? Claro. Resumiendo. ¿Quién practica lo bueno o quien practica lo malo? Entonces, si practicas lo malo, ¿qué te está diciendo? Que no vas a habitar en su monte, o sea, que no vas a estar. Entonces, uno que tiene que procurar, empezar a poner la palabra por obra, o sea, poner lo que la palabra nos dice que está así, que nos hace bien.
Porque si uno quiere empezar a habitar, tiene que ser, como, no me sale la palabra, tiene que ser como adquirido en ese lugar. ¿Entendés? Tiene que cumplir los requisitos. Hay requisitos, sí, dice, ¿quién puede vivir en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? Solo quien hace lo bueno y practica la justicia. Eso es lo que debemos empezar a poner en práctica, hacer lo bueno, practicar la justicia, empezar a doblegar esa maldad que quizás habita en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y dejar que en este momento seamos despojados de lo malo, que la palabra de Dios empieza a despojar lo malo, la voluntad de cada uno de nosotros. Yo recibo la palabra y declaro, empiezo a declarar, voy a practicar lo bueno, yo quiero habitar en su monte santo, yo quiero estar en tu presencia, Señor. Y bueno, los requisitos son, debo hacer lo bueno, debo grabar en mi mente, en mi corazón. Dios en este momento está sellando mi corazón. Dios en este momento está sellando tu corazón. Así que deja que obre en este momento el Espíritu Santo y declara conmigo, debo practicar lo bueno. Debo practicar la justicia. Solo quien no habla mal de nadie, ni busca el mal de nadie, ni ofende a nadie. O sea que yo soy una persona que me gusta andar criticando a los demás, sintiéndome que yo soy el mejor en todo, que los otros tienen errores y yo no. Yo no puedo habitar en su monte. O sea, la presencia de Dios no se va a manifestar. Claro. No voy a estar en la presencia de Dios practicando lo malo, murmurando hacia los demás. La murmuración, el hablar hacia mal de los demás, criticar a los demás, eso no tiene que estar más en mí. Lo identifico para que se desarraigue de mi vida, me despojo de la murmuración, porque quiero habitar en la presencia de Dios. Quiero estar seguro en la presencia de Dios. Quiero que Dios se manifieste en mi vida. Quiero que Dios transforme mi vida. Quiero estar en tu presencia. Ese es el anhelo. Ese es el espíritu que debo anhelar. Eso es lo que uno tiene que, como hablábamos hace unos programas atrás, de desear, no que la presencia habite con nosotros. No solo estar el domingo en la iglesia sintiendo la presencia de Dios y después durante la semana siendo como, bueno, viviendo el día a día, a mi manera, mi vida normal, digámoslo así, normal, ¿no? Sin Dios. Entonces, o sea, tomando mis decisiones, haciendo mi rutina, sin orar, haciendo lo que pensamos que está bien, haciendo lo que pensamos que está bien, pero no está bien. ¿Por qué? Porque ¿para qué vamos a estar yendo a la iglesia? Mintiéndonos a nosotros mismos. Y después debo buscar la presencia de Dios, no solamente en la iglesia. Debo buscar de la presencia de Dios continuamente. Debo habitar en la presencia de Dios. Por eso sacamos también lo que es emocional, como veníamos hablando en varios programas, por emoción. Debo sacar de mi vida la emoción. Debo vivir una realidad, una verdad. Debo vivir en la presencia de Dios. ¿Cómo vivo en la presencia de Dios? Tomando estos requisitos, activando la palabra en mi vida. Poniendo la palabra por obra. Poniendo la palabra por obra. Joven, hombre, mujer, adulto, anciano, debemos poner la palabra por obra. Decirle que tenés al lado, debo poner la palabra por obra. Debo poner la palabra por obra. Debo poner la palabra por obra. Y es una palabra que vos decís, sí, debo poner la palabra por obra, pero es una palabra que muchas veces cuesta, ¿no? Decir, ¿y cómo hago para poner la palabra por obra? Empezando a cumplir estos requisitos. Y acá le está diciendo, ¿no? El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ¿no? El que no habla mal de los demás, el que no habla a las espaldas, el que no habla mal de los demás. Entonces te está diciendo que no tenés que hablar mal de los demás, ¿qué tenés que hacer? Empezar a cambiar esa área. Y después también te dice, ¿no? El que no presta dinero con intereses. Claro, buscando... Es como que la Biblia en este caso te está dando ejemplos, ¿no? Pero uno tiene que empezar a darse cuenta qué está mal en su vida, ¿no? Es como que tenemos que pararnos enfrente del espejo y de una vez por todas decir, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué es lo que no le agrada a Dios? ¿Qué es lo que Dios ve en mí que yo tengo que empezar a sacar? ¿No? Y es un trabajo en lo personal, en la intimidad con Dios, con la palabra de Dios. Entonces, voy a seguir siendo una persona que solamente escucha,
que solamente recibe las oraciones de los demás? ¿O voy a ser una persona que empieza a meterse en lo espiritual, que empieza a tener una relación con Dios, que pone los requisitos? Porque acá dice requisitos para vivir con Dios. Este es el momento de empezar a tomar los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Los volvemos a repetir. Empezar a practicar lo bueno, dejar de practicar lo malo, dejar de hablar de los demás, eliminemos hablar mal de los demás. Eliminemos, buscar el mal hacia los que tenemos a nuestro alrededor. Solo quien desprecia al que merece desprecio. Entonces, dejar de juntarnos con personas que practican lo malo. Debemos eliminarlo de nuestra vida. Debemos empezar a juntarnos, a rodearnos de personas que edifiquen nuestra vida, que practiquen la voluntad de Dios para que nuestra vida pueda ser transformada y cambiada y podamos ser conducidos a la voluntad de Dios. En cambio, si nosotros nos empezamos a seguir juntando con personas que están apartadas de Dios, con personas que practican lo malo en momentos de... ¿Qué podríamos decir practica lo malo? Y podemos practicar lo malo, que es, mira, una simple palabra, no poner la palabra por obra. No poner la palabra por obra. ¿Qué estás? ¿No estás practicando algo malo? Personas ¿Entendés? que practican la mentira, personas que practican la delincuencia, personas que practican la murmuración, que hablan mal de los demás. ¿Por qué sumarme a eso, a hablar de los demás? Debo identificar, eso no edifica mi vida, eso me aparta de Dios, eso no está bien. Vamos a poner, esto no está bien para mi vida. Vamos a identificar lo que no está bien para mi vida, lo que a Dios no le agrada. Esto es importante. Debo agradarle a Dios. Debo tener en cuenta los requisitos para vivir con Dios, para que la presencia de Dios esté manifestada en mi corazón, en cada momento poder escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Entonces dice, solo quien desprecia al que merece desprecio, pero respeta a quien honra a Dios. Empezar a practicar el respeto. Vos fíjate que empezaba con una pregunta que decía, ¿quién puede vivir en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? ¿No? Fíjate que todos los que nos dejó son como requisitos, porque ¿qué dice? Solo quien hace lo bueno y practica la justicia. Solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad. O sea que esas son las personas que pueden habitar con la presencia de Dios. El título dice, requisitos para vivir con Dios. Entonces, dime, Dios mío. Y Dios nos dice, solo quien practica lo bueno. Entonces ahí, practico lo bueno, hago lo bueno, empiezo a pensar cosas positivas, saco todo lo que no le agrada a Dios de mi vida para que la presencia de Dios pueda manifestarse, la presencia de Dios pueda respaldarme. Solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad. Debo practicar la verdad, desarraigar de mi corazón, de mi mente, de mi interior, la mentira. Identifico la mentira, identifico las cosas que a Dios no le agradan para que Dios pueda habitar en mi corazón, pueda habitar en mi familia, pueda habitar en mi casa. Yo quiero esa manifestación gloriosa de Dios en todo mi alrededor. Entonces, uno primeramente tiene que desear, anhelo. tener la presencia de Dios con uno. uno. Anhelo la presencia de Dios. No, primero tiene que estar el cambio en la cabeza de uno, decir, yo quiero que habite conmigo. Entonces, si yo quiero que habite conmigo, ¿qué tengo que hacer? Empezar a despojar lo malo, empezar a aceptar lo bueno, ¿no? Como ya hablábamos en programas atrás, empezar a poner la palabra por obra. Decir, yo quiero que Dios habite conmigo. Entonces, si esto no le agrada a Dios, lo tengo que sacar, lo tengo que dejar de lado. Lo tengo que eliminar, eliminemos. Vamos. Pero no lo dejemos de lado ahí, al lado de la puerta, cosa que si me arrepiento lo agarro. No, vamos a eliminar. Eliminemos, es verdad, eliminemos. Vamos a ser sinceros con nosotros mismos. La palabra de Dios, cuando es soltada, no vuelve vacía. Y este es el momento donde Dios está hablando a cada uno y está dándonos los requisitos para que Él pueda manifestarse en nuestra vida. Esto no es algo emocional. Esto no es algo donde yo voy a un culto y después vuelvo a mi casa y sigo viviendo mi vida como lo normal, como si nada pasara. No, sentir la presencia el domingo y después de toda la semana vivir en un ambiente totalmente diferente. Lo venimos hablando en varios programas.
¿Por qué mentirnos a nosotros mismos? Dios nos está dando los requisitos para que vivamos con Él. Vos fíjate que, como decías vos recién, lo venimos hablando hace varios programas, y en uno de esos programas, uno de los versículos decía, porque ustedes mismos se mienten. Claro. O sea que Dios ya sabe, no nosotros decimos nos estamos engañando, ¿no? Pero nos mentimos nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. entonces nosotros ¿qué hacemos? Es como que la mentira, en vez de, es como que nos ponemos nosotros solos la venda en los ojos. Claro. ¿Por qué? Porque no queremos ver que estamos mal, digamos. Y por eso mismo, por eso debemos aprender a practicar la verdad, a hablar con la verdad. Qué difícil, ¿por qué se hace tan difícil? Digo, ¿por qué no practico la verdad? Saco de mi vida la mentira, es una decisión. Debo tomar esa decisión. Debo dejar que Dios en este momento obre en mi corazón y despoje la mentira de mi vida. Y yo debo poner ese, ¿cómo se dice? Debo poner de mi parte. Entonces atiendo a cuáles son los requisitos. Dios me enseña, Dios me instruye, Dios me Tengo que edifica. poner voluntad. Pongo la voluntad en este momento. Solo quien no habla mal de nadie, ni busca el mal de nadie, ni ofende a nadie. Entonces ahí dice, debo dejar de hablar mal de los demás, porque eso no está bien, eso a Dios no le agrada. Debo dejar de hacer cosas que lastimen, que destruyan a los demás. Entonces identifico esa realidad de lo que estoy viviendo y debo revertir, debo cambiar, debo tomar esos primeros pasos de poder empezar a cambiar. Quiero que la presencia de Dios se manifieste en mi vida. Yo quiero realmente sincerarme con Dios. Sincerate con Dios en este momento y deja que el Espíritu Santo ministre en este momento a tu corazón y pueda ser despojado de toda mentira, que pueda ser despojado de todo lo que te aleja de su santa presencia. Porque Dios quiere habitar en este momento en tu hogar, en tu familia, en tus hijos, ahí en el lugar donde te encontrás. Asumí la responsabilidad y deja que Dios pueda obrar en este momento en tu interior. Empecemos a poner la voluntad de uno, de decir yo quiero cambiar, como decías recién. Yo quiero ese cambio para mi vida, yo quiero dejar de ser una persona del mal, una persona que está viviendo en un camino doble, por así decirlo, porque es como que vamos a la iglesia, pero seguimos viviendo nuestra vida fuera de Dios. No, sino son momentos de circunstancia donde nos deprimimos, donde nos angustiamos, donde las cosas no nos están yendo bien y empezamos a decir yo quiero un cambio para mi vida y voy a buscar de Dios porque yo veo que en las demás personas que van a la iglesia, yo veo que en las demás personas que buscan a Dios les va bien. Entonces Dios te está Entonces dando... uno, si a la otra persona le va bien y a uno le da mal, entonces uno no está tan viviendo en tanto las cosas de Dios, digamos, estamos, como dije recién, viviendo en un doble camino. Porque, Claro. porque no vivimos en las cosas, no vivimos, no ponemos la palabra por obra, sino que es como que las palabras las dejamos pasar. Por eso Dios nos está hablando para darnos una solución verdadera y genuina para que podamos tener ese cambio y podamos vivir una vida sana, una vida de victoria, una vida bendecida, una vida en la presencia de Dios, sin vicios, qué sé yo, sin cosas negativas. Y si tenemos algún tipo de suceso negativo, circunstancia, que lo podamos sobrepasar con la protección de Dios, con la guía de Dios, fortalecidos en el Espíritu, con la presencia de Dios activa en nuestra vida. Por eso dice, mira, solo quien desprecia al que merece desprecio, pero respeta a quien honra a Dios, solo quien cumple lo que promete aunque salga perdiendo. Hay acá en esta palabra, solo quien respeta y desprecia al que tiene que ser despreciado. Ponele, yo si me sigo juntando con las personas que me llevan por el mal camino, entonces, ¿cómo voy a anhelar vivir bien? Que la presencia de Dios esté manifestada y voy a estar mirando a los demás cómo progresan, cómo salen adelante, pero yo no estoy viviendo la realidad de lo que quiero vivir porque no tomo la decisión de poner en práctica esto que Dios me está diciendo ahora que ponga en práctica. Yo debo aprender a despreciar lo malo, a sacar de mi vida lo malo, ya no empezar a juntarme con personas que no me edifican, que no buscan de Dios. Lo que hace que la palabra se active es el acto. Entonces uno tiene que empezar a actuar, no a decir diciendo,
sí, porque yo quiero cambiar, pero bueno, no, uno tiene que salir de ese papel de pobrecito yo, no, de pobre, a mí nadie me entiende, nadie me escucha, nadie sabe ayudarme, y empezar a uno, como decíamos recién, a anhelar, a poner voluntad, y a empezar a hacer el acto de decir yo quiero empezar a cambiar, yo quiero empezar a caminar bien. Dios ¿no? te está dando requisitos para que puedas cambiar. Dios te está diciendo, dime Dios mío, ¿quién puede vivir en tu santuario y quién puede vivir en tu monte santo? Solo los que buscan hacer lo bueno, solo los que siguen la voluntad de Dios, solo los que desprecian lo malo. Debemos despreciar lo malo. Otra vez volvemos a ahondar en lo mismo. Entonces, como decía él, dejemos de victimizarnos, saquemos ese papel de victimización. A mí me va mal, yo estoy angustiado, estoy entristecido. Nadie me entiende. Nadie me entiende. Sí, Dios te entiende, Dios quiere lo mejor para tu vida, pero Dios no puede obligarte a salir de ese estado. Uno tiene que empezar yo decido. a tomar la Vos decisión. decidís. Determino en este momento, Señor, hacer tu voluntad y empiezo a meditar en esta palabra. ¿Cuáles son los requisitos? Los volvés a leer. En lo personal, volvé a releer la palabra. Volvamos a releer en lo personal para que esto se nos marque, se nos selle en el corazón y nuestra vida pueda empezar a cambiar. Dice, solo quien presta dinero sin cobrar intereses y jamás acepta dinero para perjudicar al inocente, quien así se comporta vivirá siempre seguro. Entonces, apartándolo de todo lo negativo, o sea, haciendo y practicando lo bueno, vamos a tener esa seguridad, esa confianza que Dios nos quiere dar para que podamos dar esos pasos de fe para empezar a avanzar. Fortalecer nuestra vida espiritual y dejar de fortalecer nuestra vida emocional. Empezar a fortalecer nuestro corazón en lo espiritual, empezar a fortalecer nuestra mente en lo espiritual, dejar que el mover de Dios ahora esté activándonos y fortaleciéndonos en el espíritu, no en la emoción. Por eso determino tomar decisiones. ¿Cuáles son las decisiones? Empezar a poner en práctica estos requisitos. Entonces todo va a cambiar. Declaro un cambio para mi vida. Declara un cambio para tu vida. Declaro un cambio para mi vida. Un cambio para mi vida. El mover de Dios en este momento se está manifestando a favor, porque Dios quiere que empieces a habitar en su santo monte, que la presencia de Dios empiece a manifestarse en este momento ahí donde te encontrás, empieces a ser ministrado por el Espíritu Santo. Es determinante esta palabra, son requisitos para que la presencia de Dios pueda conducirte hacia un camino de bendición, hacia un camino de progreso, hacia un camino de la abundancia de Dios, de lo que estás anhelando, porque estás visualizando a tu alrededor que todos van para adelante, que todos van hacia un cambio, que todos van hacia una transformación. Pero no dejes de anhelarlo, empezá a activarlo para tu vida. Entonces, si uno quiere empezar a habitar en las cosas de Dios, si uno quiere empezar a caminar en sus pasos, tiene que empezar a seguir estos requisitos, a pensar a poner la palabra por obra, pero nadie puede venir a hacerlo por vos, ¿no? Te lo vamos a repetir todas las veces que sean necesarias, porque nadie puede hacerlo por vos. Sos vos el que tiene la decisión de decir yo quiero salir adelante, yo quiero empezar vos sos el que toma la decisión para poder empezar a caminar en los pasos del bien, no empezar a despojar lo malo. Es el momento donde Dios te dice, no seas solamente un oidor, sea un hacedor. Empezás a construir tu vida espiritual. Empezás a edificarte en la presencia de Dios. Y ahí cuando dice, ¿quién puede habitar en tu santuario? Yo voy a habitar en tu santuario, Señor, decláralo. Yo voy a habitar en tu santuario. Yo voy a estar en tu santo monte. Yo te necesito. Yo quiero abrir un nuevo tiempo de bendición para mi vida. Hoy empiezo a ser determinante en las decisiones que voy a empezar a tomar. Entonces, es eso, empezar a poner en práctica todos estos requisitos, y no son solo estos requisitos, empezar a uno mirarse enfrente del espejo y decir, esto es lo que Dios quiere que yo cambie, no, esto es lo que me está haciendo seguir mal, lo que me está haciendo deprimirme, lo que me está haciendo caminar mal. Entonces empecemos a enfocarnos en todos esos errores y empezar a cambiarlos, empezar a, como decíamos recién, dejar de juntarse con las personas que te llevan por el mal camino, empezar a despreciar lo malo, no a sentir un sentimiento de desprecio, decir yo no quiero eso para mi vida. Yo no quiero eso para mi vida.
porque Dios tiene cosas grandes para mi vida. Dios tiene cosas grandes para tu vida, hermano, hermana. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de que la tristeza, la angustia, el desaliento y el desánimo ya no sigan ministrando nuestra vida. Que la presencia de Dios empiece a manifestarse en este momento en el nombre de Jesús, rompiendo esas cadenas que nos tienen ahí atados, apresados, paralizados. Y es un tiempo de empezar a caminar en fe. Es un tiempo de levantamiento donde Dios nos está convocando a cada uno de nosotros, por eso nos da estos requisitos para que podamos habitar en su presencia. Entonces, empecemos a desear esa presencia junto a nosotros, ¿no? Porque, ¿qué me vas a decir que uno cuando va el domingo a la iglesia siente eso? ¿No quiere llevárselo a su casa? No me puede decir que no, pero ¿qué pasa? Si uno no empieza a ordenar su vida, a ordenar todo lo que está mal, Dios no puede habitar al lado de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no habita en desorden. Dios es un Dios de orden, por eso en este momento Él viene a ordenar nuestras vidas. Debemos despreciar lo malo, debemos sacar lo destructivo, debemos sacar lo negativo, debemos empezar a activar la presencia de Dios en nuestra vida, la bendición de Dios para nuestra vida, no solamente anhelarla. Yo anhelo la bendición, yo clamo, yo pido, yo oro, yo intercedo por la bendición. Empecemos a buscarla. Empecemos a buscar, dice, todo aquel que busca, encuentra. Todo aquel que busca, encuentra. Entonces encontremos ahora la bendición de Dios, la presencia de Dios ahora. Este es el momento, el ahora de Dios, el de repente. Cuando viene el de repente de Dios, todo cambia, todo es transformado. Pero hay una decisión que empezar a tomar. Yo quiero habitar en tu presencia, Señor, yo voy a cambiar. Hay que empezar a hacer ese acto, no decir yo quiero empezar, hay que empezar a tocar esa puerta, a golpear y decirle yo quiero que habites conmigo, yo quiero que estés conmigo, quiero dejar todo esto, te entrego todo lo malo, pero quiero que todo lo bueno tuyo esté conmigo. Entonces, pero si no lo hace uno, nadie puede hacerlo. Yo ni él lo puede hacer, no lo podemos hacer por vos. No te acostumbres a lo malo. Dios quiere llevarte y conducirte por una vida mejor. ¿Por qué? Porque tiene grandes cosas para tu vida. Entonces, debemos empezar a dejar que Dios hable a nuestra vida en lo personal. Dios anhela cosas importantes para cada uno de nosotros de verdad. Pero ¿por qué estar eligiendo vivir así? ¿Por qué nos acostumbramos a vivir mal, a tomar esas malas decisiones? Dios nos está dejando sus requisitos para que nuestra vida cambie, para que su presencia pueda manifestarse en cada uno de nosotros. Él recién decía, si nos miramos al espejo, el cambio es mejorar. Tomemos el cambio para mejorar. Empecemos a tomar ánimos y fuerza en la palabra de Dios y empecemos a mejorar nuestra vida. Empecemos a mejorar nuestro entorno familiar. Empecemos a unir la familia, empecemos a unir nuestros hijos, empecemos a unir nuestras generaciones. Cuántas personas separadas, cuántas familias destruidas, cuántas familias desorganizadas, cuántos hijos por un lado, por otro lado, cuántas generaciones que se están perdiendo. Hay requisitos que Dios está poniendo en este momento para que todo se empiece a ordenar. Dios es un Dios de orden y Dios nos está hablando a cada uno en lo personal. Debemos tomar esa iniciativa para que todo sea transformado. Hoy el cambio empieza por mí, hoy el cambio empieza por vos. Cambiar es mejorar. Quiero mejorar, Señor, mi vida. Ayúdame a mejorar mi vida. Empezá a mirarte en el espejo y fíjate que hay que mejorar, que hay que cambiar. Decirle a Dios, Dios, ayúdame a poder cambiar esto que estoy visualizando que está mal. Porque me acostumbré a vivir así y yo ya no quiero vivir así. Yo quiero hoy un cambio radical para mi vida. Espero que Dios esté hablando a tu corazón en este momento, de que puedas recibir este mensaje y ponerlo por obra. Sigamos meditando en la palabra que es poderosa. No vivamos como el mundo quiere que vivamos, a lo que el mundo nos dijo que era lo normal, a lo que el mundo nos acostumbró a vivir, en todas las cosas malas, en todo lo que uno hoy en día ve en la calle, es como que se normalizó. Entonces, no normalicemos lo que el mundo nos dice que está bien, sino que empecemos a darnos cuenta, a mirar y decir, esto es lo que no le agrada a Dios en mi vida. Esto es lo que yo tengo que cambiar, visualizar. Y visualizar también el objetivo a donde yo quiero llegar. Yo quiero estar en la presencia de Dios.
debemos tomar la decisión de salir de ese cautiverio, de ese acostumbramiento a vivir de esa manera que estamos viviendo y que sabemos que está mal, y empecemos a vivir en la presencia de Dios, bendecidos, con la expectativa de las cosas buenas que Dios tiene para cada uno de nosotros, las cosas positivas y bendecidas para nuestras generaciones. Pero el cambio empieza por cada uno de nosotros para que nuestras generaciones empiecen a meterse en la presencia de Dios. Como te decíamos, a Dios no le podés mentir, el que se miente sos vos mismo. Entonces empezá a anhelar ese cambio y empezá a buscar. Y empezar, como decía recién, a visualizar ese objetivo, a dónde querés llegar. Pero que ese objetivo no sea solo con tus fuerzas, sino que visualizar el objetivo y la persona que querés tener al lado, que sea Dios. Entonces, empecemos a poner la palabra por obra, empecemos a despojar lo malo y a tomar lo bueno. Empecemos a sacar lo que a Dios no le agrada. Y empecemos a nutrirnos, a empezar a vivir más de las cosas de Él. Amén. Quien así se comporta, vivirá siempre seguro, siempre respaldado, siempre bendecido, siempre de victoria en victoria, porque Jesús ya nos dio la victoria, porque en Cristo somos más que vencedores, y esa es nuestra victoria, que sabemos que antes que empecemos la batalla ya estamos bendecidos, ya estamos en victoria. Así que declaramos victoria en el nombre de Jesús, declaramos la presencia de Dios manifestada ahora en nuestra vida, no por emoción, sino por hecho, sino por activar la palabra y ponerla por obra. Amén. Amén. Así que con esto nos retiramos. Cuando te pregunten cuando hagan esta pregunta de vuelta, ¿quién puede vivir en tu santuario? Uno tiene que decir, yo quiero vivir. Yo vivo en tu santuario. Yo quiero vivir. Yo estoy en tu presencia. Entonces, vamos a estar cerrando el día de hoy. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que haya podido impactar de una manera efectiva en tu corazón. Sigamos meditando en la palabra, como decíamos al principio, en lo personal. Dios va a estar hablando continuamente con esta palabra. Tomemos el mensaje. Abramos ese entendimiento. Señor, ábreme el entendimiento, ayúdame a captar el mensaje poderoso y ponerlo por obra. Y seamos difundidores, como decimos en cada finalización de cada programa, seamos difundidores de la palabra de Dios. Démonos a conocer para que empecemos a generemos cosas positivas, generemos un avivamiento, generemos cosas en la presencia de Dios. Date a conocer, deja tu comentario, suscríbete a Multimedios Galá, Hernán Bandista, Generación Ungida. Vamos a empezar a ser difundidores de las cosas de Dios. Vamos a empezar a compartir cosas que nos edifiquen. Empezar a levantarte en fe, empezar a compartir la palabra de Dios, empezar a encender la luz en aquellos que están por el camino de oscuridad. Empecemos a transmitir la presencia de Dios. ¿Cuántas veces es muy fácil compartir un meme a otra persona, algo para reír? ¿Y por qué no nos tomamos el tiempo de compartir estas cosas de Dios, que son las que de verdad nos llenan, que son de verdad las que hacen falta? Así que compartir no es para hacernos conocidos, como decimos siempre, sino es para que a la otra persona le pueda llegar lo mismo que te llegó a vos, y que podamos llegar a más personas. Tenemos que empezar a predicar, empezar a llegarle a más personas para que la palabra pueda ser puesta por obra por más personas, por más gente. La palabra de Dios sea difundida. Amén. Vamos a estar orando. Señor, te damos gracias por el mensaje que nos has dado a cada uno. Gracias porque los requisitos que nos das es para que tu presencia se manifieste en cada uno de nosotros, en la realidad de nuestro hogar, en la realidad de nuestra vida. Manifiéstate y toma el control, Espíritu Santo, ahí del otro lado en cada uno de mis hermanos. Acá también manifiéstate con gran autoridad y ayúdanos a recibir todas de tus bendiciones y todas las cosas que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, transfórmanos, cámbianos y ayúdanos, Señor, a poner la palabra por obra, los requisitos que tú nos has dejado a cada uno. En el nombre de Jesús, agradecidos por tu palabra. Amén y amén. Te saludamos con la paz de Cristo desde acá, desde Generación Ungida. Nos vemos en el próximo programa. Gloria a Dios.